Estamos comunicados con Roberto Villalobos Atlas, de la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos, que alguna vez ya hemos hecho alguna nota con él acá en este programa. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos a la audiencia del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, ¿no? Bueno, se realiza esta jornada. Corregime si por ahí no es así. Esto lo van a hacer por YouTube, ¿no? Sí, correcto. Va a ser transmitido por el canal de YouTube. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué junto con México? ¿Por qué la jornada se realiza junto con México, Roberto? Y bueno, lamentablemente es una problemática que trasciende fronteras. Entonces esto no solo pasa en la Argentina, sino en el mundo entero. Y hemos creado una sinergia con profesionales de México que están atravesando también la problemática. Entonces va a ser un encuentro multidisciplinario entre Argentina y México con personal idóneo de ambos países, médicos, psicólogos, abogados. Lo que uno ve, porque está muy instalado y aparte porque le llegan números todos los días, es que atravesamos en estos momentos, sobre todo acá en Argentina y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, muchos deudores en los registros alimentarios, ¿no? Muchos padres que no pagan lo que le corresponde, no le pasan a la mujer lo que le corresponde por sus hijos. Bueno, hay operativos, inclusive el gobierno de la ciudad hace operativos en las canchas, todos los días se detecta gente y esto ha crecido exponencialmente. Pero de lo que no se habla mucho es justamente de lo que hacen ustedes, ¿no? Como Apalúi, es decir, buscar la forma de revincularse porque han tenido problemas o denuncias falsas o por temas judiciales. ¿Eso ha crecido también acá y en el mundo? Sí, lamentablemente crece de forma exponencial, ¿no? Estas parejas que se separan, deciden traer un hijo al mundo y por X motivo después eso no funciona como tenían pensado y el niño queda sujeto, inmerso de los problemas entre adultos, siendo tratado como un botín de guerra, como un trofeo. Y eso es a lo que apuntamos, ¿no? Porque quien se separa son las parejas y no los niños. O sea, los hijos no se divorcian del padre, de la madre o de otra parte de su familia. Entonces, puntualmente estamos visibilizando esto en una fecha muy especial que es el Día del Niño. Es decir, mientras algunos niños festejan, otros están esperando, están extrañando y están pensando en esos familiares que no pueden vincularse. Respecto a lo del registro, hay proyectos presentados para crear un registro de obstructores, ¿no? Porque esta es una conducta humana que un poco da respuesta a ese odio, resentimiento, rencor que se tiene contra el progenitor no conviviente al momento de disolver estos vínculos filiales. Entonces, hemos presentado proyectos para que se cree un registro, así como existe el de deudor de los alimentos, que también exista un registro de obstructores, ¿no? De aquellos que impiden el vínculo sin una causa aparente, ¿no? Sin una causa justificada, porque obviamente que nosotros estamos a favor de aquellos de aquellas resoluciones judiciales que llegan a tiempo, que casi son nulas, ¿no? Pero llegan a tiempo para obstruir el vínculo entre una persona que puede hacerle daño a ese niño. Acá estamos hablando de las obstrucciones injustificadas. No estamos hablando de los padres o madres abandónicas, de los padres o madres violentas. Hablamos de los padres y madres bien que quieren vincularse de forma bien sana con ese niño, niña o adolescente. Y vos me decís que esto crece. Ahora, la gente que se moviliza, es decir, bueno, Apalúi tiene datos de esta gente que obstruye y cómo realmente se puede saber si se obstruye o si realmente la justicia actuó bien. ¿Qué pasa? Hay gente que directamente no cumple las resoluciones de la justicia, es decir, la justicia ordena que vean a los padres y no la cumple. ¿Cómo es esto? La mayoría de las veces la justicia no actúa bien.
Tristemente, ¿no? Llega tarde, de hecho interponemos medidas cautelares, nos pasó ahora recientemente en la feria judicial Sí. que pedimos medidas cautelares a fin de preservar la integridad física y psíquica de los niños por un eventual abuso sexual Mm, y su señoría, o sea, el juez a cargo nos dice que le corramos traslado a la contraria, o sea, horas antes de iniciar la feria. ujú, Imagínate que cuando uno notifica esa resolución, la feria terminó, el plazo está recontravencido y ese niño eventualmente habría sido abusado. ujú, Entonces digo, cuando la justicia llega tarde es como si nunca hubiera llegado. Y esto hay que tener en cuenta para poder cambiar la legislación y poder también controlar un poco al Poder Judicial que no tiene control hoy día. ujú, En cuanto a las estadísticas que mencionás, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona la Oficina de Violencia Doméstica, que es más conocida como la OVD, ujú, en la Valle 1250, que pueden acudir todas las personas que padezcan violencia intrafamiliar o violencia de género. ujú, Y las estadísticas que tenemos son de propiamente esta oficina que fue creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2015, donde elabora y da a conocer una serie de estadísticas y ahí que se observa que la violencia intrafamiliar ha crecido de forma exponencial y en un gran porcentaje afecta a niños, niñas o adolescentes y esas afectaciones provienen de su entorno más cercano. Lamentablemente proviene de su padre, de su madre, de sus abuelos, siempre proviene del círculo más cercano que está con el niño, no de un desconocido. ujú. Eh, cuando vos hablabas recién de interponer un amparo, bueno, lo que pasó en la feria, los jueces que no actuaron en ese momento, vos estás hablando del riesgo del chico de poder ser abusado por la madre mientras no está el padre, o al revés, ¿cómo es la cosa? No, por ejemplo, en este caso puntual iban a llevar a una niña a otra provincia donde él iba a alojarse en la casa de la abuela junto con el tío. Y resulta que el tío tiene antecedentes con sentencia firme Ujú, de abuso sexual. Entonces el padre interpuso una medida cautelar a fin de que no vaya a esa provincia de vacaciones porque tenía miedo que se vincule con el tío, quien tiene sentencia firme de abuso sexual. O ajá, sea, no es un invento, hay causas y hay sentencias firmes y está condenado. ujú, Entonces, frente a eso, interpusimos esta medida cautelar para no innovar y que la niña no viaje a esa provincia o por lo menos no se vincule con esta persona. ujú, Sin embargo, el juez te dice que notifiques a la contraria y que le des traslado. Eso significa que la otra parte emita su opinión en relación a lo que vos decís. ujú, Ese vencimiento iba a operar posteriormente a la feria judicial, con lo cual cuando la otra parte, la contraria, conteste, ese hecho ya va a estar consumado eventualmente. ujú. Entonces ahí es cuando digo, la justicia no sé si está en la tierra o está en otro canal, porque lo mismo pasó, no sé si Sí. lo conté acá, pero a mí me ha pasado años anteriores que una jueza me dijo que notifique a una persona fallecida cuando le acompañé el certificado de función. Entonces le digo, esta persona está fallecida, acá está el certificado de función y dice notifíquela igual. O sea, ¿cómo hago para notificar a una Ah, persona fallecida? claro. Yo creo que de ahí para abajo puede pasar cualquier cosa, porque digo, lo cuento como una anécdota, pero realmente es algo muy triste que la justicia actúe así y nadie los controle. Ujú. Y lo que vos decís ahí cuando lo vinculan con el tío, esto es porque la madre lo plantea, ¿no? Claro, sí, sí, en Claro. este caso puntual la madre plantea que iba a ir de vacaciones a la casa de la abuela y se iba a alojar con la abuela y el tío que tiene sentencia firme de abuso sexual a otras personas. Ujú, ujú. Entonces, bueno, el temor del padre de que pueda llegar a hacerle algo a su hija es algo totalmente esperable. No, claro. Eh, una, ahora se está discutiendo y hay, bueno, es bastante polémico, muchos sectores están tratando de evitar que salga esta ley, mientras otros sectores dicen que es necesaria. La ley esta de Carolina Lozada de subir las penas a aquellos que hacen denuncias falsas. ¿Eso ayudaría, pensás vos, o ya el Código Penal contempla todo esto?
En lo personal, yo creo que eso no movería ningún amperímetro. Es preciso también recordar las formas en que una persona tiene a fin de obstruir el vínculo, que puede ser el direccionamiento indebido, lo que también se conoce como alienación parental o teoría de la coconstrucción. Las falsas denuncias es otra de las formas, el desconocimiento de la paternidad y la sustracción internacional. O sea, la falsa denuncia no es que es la única manera que existe, es una de las maneras en que uno puede, es un mecanismo, es una herramienta, sí, pero puede o no coexistir con las demás. En la mayoría de los casos se produce lo que es el direccionamiento indebido, cuando el progenitor conviviente introduce pensamientos negativos o sucesos que nunca existieron en la conciencia de ese niño a efectos de quebrantar el vínculo afectivo entre el niño y el progenitor no conviviente junto con la línea parental. Ajá. Pero la falsa denuncia, generalmente mal utilizada, y aquí en Ciudad de Buenos Aires con la Oficina de Violencia Doméstica, la Convención Belén do Pará y esto que trajo el nuevo Código Civil y la creación de la OBD en 2015 a la fecha, vemos un aumento exponencial. ¿Por qué? Porque utilizan esas figuras a fin de que ordenen una prohibición de acercamiento, que lo hacen justamente para proteger a la eventual víctima. Ujú. Y termina siendo utilizada de forma errónea, ¿no? Porque hay medidas cautelares que se renuevan sin ninguna prueba, sin ninguna sustanciación, solo a pedido de la parte requirente. Entonces, digo, eso nos ha perjudicado muchísimo, las falsas denuncias, porque ahí establecen prohibiciones de acercamientos de formas reiteradas y repetitivas, cuando en realidad no amerita que se dicte una prohibición de acercamiento de ese estilo. Ajá. Pensá que 6 meses en la vida, en un expediente quizá no es nada, pero en la vida de un niño de 5 años, 6 meses es muchísimo tiempo, es algo que no lo recupera jamás ese niño. Ujú. Roberto, con todo el trabajo que hacen ustedes, que me consta que vienen desde hace años, bueno, el año pasado creo que lo visibilizaban esto en una marcha en el Obelisco, si no me equivoco. Con todo este trabajo, ¿se ha logrado que algunos jueces tomen un poco más conciencia y sean más ecuánimes en todo esto? ¿O ves que aparecería como un favoritismo hacia alguno de los convivientes? Yo creo que los jueces no recapacitan, ¿no? Y que muchos están ahí sentados y ni siquiera tienen la expertise o la especialidad en el derecho de familia. Hace unos meses atrás hubo un evento muy importante en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ahí en la calle Corrientes, Ujú. y fue uno de los jueces familiares a hablar de la función del abogado del niño, y dijo públicamente, y esto está certificado y acreditado porque está grabado en medios oficiales, donde reconoció que no sabía bien cuál era la función de ese abogado del niño. Entonces digo, cuando un juez de familia no sabe cuál es la función del abogado del niño, estamos en un grave problema. Y más aún cuando lo dice públicamente en un evento tan importante en el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, y quedó grabado. O sea, esto, lamentablemente, eso se replica a nivel exponencial en todos los tribunales de familia. Ya te digo, traslados a personas fallecidas, medidas cautelares que nunca llegan a su fin, traslados que cuando ya el hecho está consumado. O sea, nadie se toma esto con responsabilidad y como se lo tiene que tomar. Entonces, medidas hacemos muchas y yo creo que la clave está en visibilizar, porque hablamos del entorno que rodea al obstructor, compañeros de trabajo, de clubes de fútbol, la familia en sí. Y esto tenemos que concientizar a toda la población de que quien obstruye un vínculo entre un padre y un hijo y la familia parental, la familia extendida, está vulnerando su derecho humano a la identidad, está borrando una parte de la familia de ese niño, y el día de mañana va a tener gravísimos problemas.
¿no? Embarazos no deseados, baja autoestima, fracaso escolar, problema de relacionarse con otros, y tristemente va a repetir la historia que le fue dada. Entonces, para eso estamos acá, para que no le pase a nuestros hijos, a nuestros nietos, y para que la sociedad toda tome conciencia, ¿no? Porque así como recordamos ahora hace poco las Islas Malvinas con esto del fútbol, ¿no? La dictadura cívico-militar, donde hubo civiles que coayudaron a los militares para desaparecer personas, esta desaparición forzada de personas. Esto es lo mismo, porque hay una desaparición, con las distancias y salvedades obviamente que tiene cada caso, pero hay una desaparición vincular forzada donde el propio Estado es cómplice de forma indirecta en obstruir vínculos afectivos entre padres e hijos. Y lamentablemente la perspectiva de género está siendo utilizada por sobre la perspectiva de infancia. Y los niños tienen un plus de derechos, tienen más derechos que un adulto, y también hay convenciones internacionales que defienden sus derechos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y los tratados de derechos humanos están por encima de la Constitución Nacional por la acordada de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que tienen un estatus especial. Entonces hay que dejar de mirar para ese lado, dejar de tener miedo y fallar siempre en favor de la infancia, ¿no? Más en su día y en todos los días, pero digo, nosotros hacemos esto puntualmente para visibilizar. Mientras algunos festejan, otros están sufriendo. Está claro. Le recordamos a la gente entonces cómo es la jornada y cómo se pueden enganchar si quieren participar de esta jornada. Sí, domingo 16 de agosto a las 19 horas por el canal de YouTube de Roberto Villalobos Atlas. Se pueden inscribir en www.villalobosatlas.com.ar. Perfecto. Bueno, Roberto, como siempre yo te agradezco mucho por esta comunicación y te mando un abrazo grande, y sé más ahora que creo que estás con una reunión ahora urgente. Te mando un abrazo grande. Sí, gracias a ustedes, porque la verdad que medios como estos ayudan a tratar de erradicar este flagelo social, así que los celebro y les agradezco muchísimo. No, nosotros te agradecemos a vos que hayas podido difundir esto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo.